Buenos días. Bienvenidos a este curso sobre la porosidad en los materiales. Soy Xavier Catoën, soy un investigador del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia y trabajo en la Universidad Grenoble-Alpes en un instituto que se llama el Institut Nel. Soy especialista de la síntesis de sílice y organosílice mesoporosas y por eso voy a introducir en este curso cuál es la porosidad, cómo se define y cómo se puede crear porosidad en los materiales. Primero, para empezar, algunas definiciones. La porosidad se exprime en porcentaje, es decir, es la fracción en volumen de los espacios vacíos, los huecos, en un material. Varios materiales son porosos ya al nivel natural. Por ejemplo, estas piedras volcánicas que contienen agujeros aquí que se forman durante la solidificación de la lava y con los gases que salen de la lava en fusión. Otros materiales porosos son estas esponjas. Entonces, estos dos tipos de materiales llevan una fracción de huecos dentro de la estructura y esa fracción volúmica es lo que vamos a llamar la porosidad. También se define el volumen poroso. El volumen poroso es el volumen ocupado por los huecos, pero esta vez por gramo de material. Se exprime en centímetros cúbicos por gramo. También vamos a hablar de área superficial. En este caso hablamos de la superficie. Cada uno de estos huecos tiene una superficie definida. Y entonces vamos a hablar esta vez de la área superficial como la área disponible a la superficie de un material y se exprime en metros cuadrados por gramo. Y lo que nos va a interesar también es el tamaño de los poros. Los poros a veces son todos idénticos, pero muchas veces no. Entonces, mejor que el tamaño, hay que caracterizar cada uno de estos tamaños con el porcentaje de cada uno. Por eso vamos a utilizar una distribución de tamaños de poros. Los poros se definen en tres categorías según la clasificación de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC. Existen poros muy grandes, más grandes que 50 nanómetros, y estos poros se llaman macroporos. Entonces hablamos de macroporosidad. Por ejemplo, estas tierras diatomeas que se encuentran al nivel natural tienen poros de algunos cientos de nanómetros. Más pequeños que los macroporos son los mesoporos, entre 2 y 50 nanómetros. En esta imagen aquí veis nanopartículas de sílice mesoporosa con poros cónicos de 3 a 8 nanómetros, por ejemplo. Eso es un ejemplo de material mesoporoso. Y típicamente es el tipo de material que se investiga muchísimo ahora para drug delivery en particular. Y también se puede hablar de microporosidad cuando los poros son más pequeños que 2 nanómetros. Les recuerdo, típicamente un enlace SiO es del orden de 0,2 nanómetros. Entonces los microporos miden el tamaño de algunos enlaces entre átomos. Estos microporos se encuentran, por ejemplo, en piedras naturales como las zeolitas. Aquí la clinoptilolita de Bolivia. Y en este veis la estructura. Cada átomo rojo es un oxígeno, cada átomo en gris es el silicio o también el aluminio. Y el tamaño de los poros corresponde a varios enlaces entre 0,5 y 1 nanómetro. Al nivel sintético, se ha desarrollado mucho la química de los Metal Organic Frameworks, los MOFs. Y en este caso, en este tipo de MOF, donde hay partes inorgánicas
ligadas por ligandos orgánicos quelatantes como estos, pues las cavidades que forman estos ligandos son del orden de 10 a 15 angstrom, es decir, 1 a 1,5 nanómetro. ¿Para qué sirven los materiales porosos? Una primera área de aplicación es la nanomedicina. Uno de los objetivos de nanomedicina es, por ejemplo, llevar moléculas farmacéuticas, por ejemplo, antitumoral, de la sangre hasta las células de cáncer. Entonces, los materiales porosos van a actuar como un carrito que va a llevar las moléculas activas de la sangre del punto de inyección hacia exactamente las células de cáncer. Y ahí tendrían que liberar la carga. Entonces, en este caso es muy importante tener nanomateriales que sean muy pequeños, menor a 200 nanómetros. Es importante también tener un volumen poroso elevado para llevar un montón de moléculas y también para tener la mejor absorción posible de los compuestos farmacéuticos sobre la superficie. Es importante tener poros adecuados y también una alta área superficial. Si queremos encapsular moléculas, es decir, que miden menor de 1 nanómetro, entonces materiales mesoporosos con poros de 2 a 3 nanómetros sirve. Pero si queremos ahora encapsular péptidos o proteínas o fragmentos de ADN que son mucho más grandes, entonces necesitaremos nanopartículas con poros anchos. Es decir, que una proteína mide, por ejemplo, entre 5 y 10 nanómetros y tendremos que tener nanopartículas con poros de al menos 10 nanómetros. Entonces va a ser muy interesante para la nanomedicina ser capaz de manejar el tamaño de los poros. En catálisis, lo que se requiere es que haya catalizadores anclados en los poros de un material y que las soluciones puedan pasar de un lado A hacia un lado B, viendo el máximo de sitios catalíticos. Por eso es necesario sintetizar solvantes porosos donde se va a anclar catalizadores que sean organometálicos, orgánicos o también que sean nanopartículas metálicas. Por eso hay primero que controlar la reactividad de las superficies, es decir que la catálisis no va a ser igual si el soporte es básico o ácido o neutro. También se necesita una área superficial muy elevada para tener una muy buena superficie de contacto entre los reactivos y los catalizadores anclados. Y al final será importante manejar el tamaño de los poros o los tamaños de los diferentes poros para poder tener una muy buena difusión de los reactivos dentro y también para eventualmente usar efectos de confinamiento. Para que haya buena difusión es necesario muchas veces tener un monolito con poros muy anchos, como aquí. Pero además, la catálisis se va a hacer muchas veces en en espacios muy pequeños como mesoporos aquí, donde se anclarán las especies catalíticas. También en la industria petroquímica es muy importante tener poros de tamaño controlado para inducir selectividad durante la síntesis. Otra área de aplicación de materiales porosos es, por ejemplo, la remediación ambiental. El ámbito de este campo es de limpiar agua que puede ser contaminada, por ejemplo, naturalmente, como ocurre en América del Sur con el arsénico, o agua sucia que viene, por ejemplo, de minerías. Entonces, en este caso, hay que capturar los elementos tóxicos, como el arsénico, como los metales pesados, que están en el agua, para limpiar el agua
y tener todos estos iones ahí dentro del material poroso. Para eso hay que manejar el tamaño de los poros para tener una muy buena difusión del agua dentro del sistema. Tener una área superficial elevada para tener una muy buena interacción entre la superficie y el agua. Y también manejar la funcionalización para poder poner ligandos, por ejemplo, que van a capturar los metales.